Hola, buenas tardes. El día de hoy pues expondremos el tema de clases sociales, sindicalismo y los movimientos sociales. Entonces, expondré con mi compañera Carolina Aguilar y con Luisa Romero. Entonces, pues para comenzar nuestra exposición, comenzaremos explicando qué es hoy en concepto de clases sociales. La clase social es una forma de estatus o niveles para diferentes órdenes sociales, en el cual un grupo de personas se ven involucradas para compartir ciertas características o situaciones que asocian la socioeconomía. También se podría decir que está en su posición social el poder adquisitivo, ya que es el que dispone una determinada organización. También podríamos decir que los individuos que conforman una determinada clase social, como es la clase baja, la clase media o la clase alta, de intereses comunes, o en su efecto también se podría decir que es una estrategia como lo han tomado hoy en día. También podríamos decir que hay un poder político en el cual ellos lo que hacen es buscar el bienestar de la sociedad como tal. Esto también determina que esto también se determina por el nacimiento o la herencia que tiene la persona o la familia. También podríamos decir que es un movimiento de la clase social, digamos, cuando una persona es de clase baja a clase media, que pues no se ve muy a menudo. Bueno, eh, diferentes tipos de clases sociales. Está pues obviamente la alta, que es donde están, digámoslo así, las personas más ricas y que tienen más oportunidad, digámoslo así, de estudio y de economía. Son más ricos y tienen un estatus social más alto que el de los demás. También está la clase media, que la clase media es donde singularmente pues se ven la mayor parte de la población. Esta clase pues está asalariada también, pero digámoslo que sí tiene un poquito menos de oportunidades que la clase alta, ¿sí me hago entender? Entonces la clase baja, pues digámoslo así, también es llamada la clase obrera y la clase trabajadora. Esta clase pues lucha un poco más por, digámoslo así, ganarse la vida y también es asalariada. Sus recursos económicos obviamente son muy bajos. La sociedad se define como la sociedad pobre o los pobres y tienen más limitaciones, perdón, a su educación y al trabajo. Ahora comenzaremos con el sindicalismo. El sindicalismo es un movimiento organizado que se basa en la asociación de trabajadores para tener una representación, común de intereses económicos, políticos o sociales. El sindicalismo muestra buscar mejoras en las condiciones de trabajo. Dentro de su organización social existen pues varios tipos que más adelante los nombraremos. El sindicalismo comienza con el producto de la revolución industrial. Los primeros sindicatos se crearon en Europa occidental. La historia sindical comenzó más o menos comenzó por la revolución industrial y la democracia, la democracia moderna. Cuando la esclavitud comenzó a ser abolida, legalmente, y el trabajador asalariado comenzó a generalizarse. También se podría hablar del sindicalismo colombiano, que también fue un movimiento que empezaron a formarse las primeras fábricas que se hablaban del sindicalismo en el país, por decirlo así. Son remontados prácticamente a comienzos de los años 1918 a 1920, cuando se comenzaron a
tomar las reformas, o sea, las primeras reformas organizadas sociales a los trabajadores. El primer sindicalismo aparece en el año 1847, gracias a la creación de la sociedad y el bien común de la sociedad en Bogotá. Bueno, ahora yo voy a dar unas pequeñas ideas sobre una reseña histórica de los sindicalismos. Bueno, esto se dio, como dijo mi compañera, fue producto de la revolución industrial. Esto se dio más que primordialmente en Europa Occidental y en Estados Unidos, a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Esto fue como una sucesión que se dio por el capitalismo. En Inglaterra, los sastres y los tejedores, o sea, luchaban contra la industria con sindicatos para abolir, por ejemplo, la esclavitud. En esto se vieron muy afectados los artesanos, ya que ellos tenían ciertas tradiciones, y poco a poco los artesanos se iban yendo, valga la redundancia, para seguir como esos sindicalismos para luchar contra la industria. Entonces, poco a poco pues había menos comercio, y por esto se vio muy afectados los artesanos. Bueno, voy a explicar las clases de sindicatos. Uno es por empresa. Bueno, son varios trabajadores que se dedican a lo mismo. O sea, trabajan por un bien común. Aquí se podría hacer de cuenta, sí, una sola empresa. Tienen a todos sus trabajadores y todos ellos forman un sindicato. Todos ellos pueden ejercer diferentes cargos, pero asimismo pues se les da su remuneración. Son asalariados también. El gremio también es una empresa, pero los trabajadores ejercen el mismo cargo. Un ejemplo de esto serían una empresa de taxis. O sea, todos los trabajadores son taxistas y todos ejercen su misma profesión, y todos van, pues, por decirlo así, por un fin común. Ellos ya muchas veces ya no son asalariados. Ellos, pues, de lo que trabajan lo que trabajan es su salario. Entonces se podría decir que es también una empresa, por decirlo así, independiente. La industria son trabajadores, bueno, que las empresas son dedicadas a la misma actividad. Se podría tomar el ejemplo de dos empresas, por ejemplo Coca-Cola y Postobón. Tienen su mismo fin, y pues por sus trabajadores pueden hacer también sindicatos. La otra es, bueno, interempresa o varias empresas, se puede conocer con cualquiera de los dos nombres. Bueno, ellas son empresas vecinas. También se podría decir el mismo ejemplo de las gaseosas. Son empresas, más pequeñas, tienen que ser inferiores a 25 trabajadores, y estas empresas son las únicas que no permiten que sus trabajadores formen parte de sindicatos. Una de ellas podría ser McDonald's, pero pues en este caso McDonald's sí tiene más de 25 trabajadores, pero ya es, por decirlo así, regla de esta empresa. La otra es independientes, son aquellos trabajadores que trabajan por cuenta propia. No son asalariados ni por el gobierno ni por alguna empresa. Ellos mismos buscan sus propios recursos. Ellos, si quieren formar sindicatos, es por cuenta propia. Vamos a hablar un poco del sindicalismo moderno. El sindicalismo moderno es el que hoy en día es el avance de la industrialización. Son sindicatos que pues obligan, digamos, de cierta manera a replantear
procesos industriales. Basta recordar que el sindicalismo se basa más en una organización cuyo propósito principal es defender los derechos de los trabajadores. También podríamos decir que es más fácil conseguir, por ejemplo, un trabajo pues no tan que le paguen mucho ni que le paguen menos. También podríamos decir que el desarrollo de nuevas tecnologías implican cambios dentro de las empresas para, digamos, en ciertas áreas, como digamos, como decía mi compañera anteriormente, digamos, el caso de Postobón, digamos, como son empresas varias, digamos, hay un cierto cambio de tecnología, pues eso afectaría mucho a la empresa, tanto económico como socialmente. También podríamos decir que consta de movimientos que obligan a replantear como el proceso de industrialización y poner como un orden en la labor, en el cual si digamos, digamos por ejemplo, no es vigilado tanto por las personas, sino que se podría afectar tanto directamente a las clases de trabajadores. Pues el sindicalismo de hoy en día tiene que ir como más allá de lo que se premisa, por decirlo así. Debe estar constante en lo que se hace en cierto movimiento. Y también debe tener como cierta necesidad para gestionar herramientas que permitan como las mejoras de sus diversas áreas de trabajo, para que asimismo se pueda como comercializar el sindicalismo moderno, ya que pues anteriormente, como le decía, el sindicalismo moderno no, o sea, las leyes de antes casi no las cumplen, básicamente la que más cumple son la de los derechos de los trabajadores. Bueno, pues ya como vieron, pues expusimos las clases sociales y también hablamos de sindicalismo. Entonces vamos a pasar a hablar de los movimientos sociales. Entonces vamos a hablar de 4 ítems. En primero va a ser en concepto, segundo va a ser en contexto histórico o cómo surgió. También vamos a hablar sobre los nuevos movimientos sociales, ¿sí? La NMS, y también de todos los tipos que hay de movimientos sociales. Entonces, para empezar, pues vamos a dar el concepto. Bueno, es un grupo no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tienen como finalidad un cambio social. Este sería como un pequeño concepto. El contexto el contexto histórico se podría decir. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales, presentando orientaciones ideológicas revolucionarias. Bueno, vamos a seguir con nuevos movimientos sociales, que pues para hacer una abreviación se conoce como NMS. Bueno, entonces ya como sabemos que es un movimiento social, podemos hablar de los nuevos movimientos sociales que surgieron en la década de los 70 con un objetivo para buscar mejorar la cultura y mejorar, digámoslo así, las razones sociales y buscar el mejoramiento de cada individuo en la sociedad. Se le llamó pues NMS, y también estos movimientos sociales permitía que la sociedad tuviera cambios en sí misma y tuviera una mejor calidad de vida los individuos que hacían parte de esa misma sociedad. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los tipos de movimientos sociales que pues, se han dado a lo largo de la historia. Uno es el más importante, pues es el movimiento social obrero, que habla sobre, pues obviamente, o hace parte o forma parte de los obreros. Estos buscan obviamente, digámoslo así, mejorar las leyes que tienen en la sociedad frente al capitalismo.
el movimiento obrero siempre ha buscado conseguir mejor oportunidad de trabajo y ser más asalariados, tener un salario más alto y salir obviamente de la clase baja a la cual pertenece. Prácticamente este movimiento social hace parte de la clase baja. ¿Listo? Hay otro tipo que es el movimiento estudiantil, que pues como su nombre lo dice, hace o forma parte de este movimiento todos los estudiantes, ¿sí? Se puede dar a nivel nacional o internacional y pues buscan obviamente mejorar la calidad de la educación y buscan mejorar, digamos así, los problemas que tiene la educación en cada país o en cada sociedad. Más que todo se ve a nivel también en la clase media, más que todo, ya, y mi clase media baja, ya que tienen más limitaciones para buscar y conseguir estudios. ¿Listo? También está el movimiento feminista, pues obviamente es un movimiento que está formado por mujeres que buscan acabar, digamos así, con el machismo, buscan impulsar sus derechos femeninos en contra de los aspectos negativos por parte de la sociedad machista. También está el movimiento antiglobalización. Es un movimiento social es formado por varias corrientes políticas que obviamente, como su nombre lo dice, de antiglobalización, busca que la globalización, o sea, no siga creciendo. Esto pues se ve ya, nace a partir de los pensamientos políticos ¿y qué? Y surgió a finales del siglo XX, ya que muchas sociedades tenían su mismo pensamiento político de antiglobalización y se creó el movimiento. ¿Listo? Por último está el movimiento humanista, ¿sí? Este pues trabaja obviamente por mejorar la calidad de vida de cada individuo que hace parte de una sociedad. Digámoslo así, también busca que sus derechos humanos sean reconocidos y respetados por toda la sociedad. ¿Listo? Todos estos movimientos pues obviamente tienen, digámoslo así, un fin que es proteger a cada individuo de la sociedad y que la sociedad culturalmente y socialmente y también a veces políticamente sea mejor y acaben con todos los problemas que esta misma tiene. Bueno, muchachos, esto fue toda nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier duda o inquietud o que no hayan entendido alguna parte, pues dejan los comentarios y nosotros les responderemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.